empezar. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en día junto a Crecimiento, así como también con la Comisión Nacional de Valores. Desde el lado de Crecimiento, mi nombre es María Milagro Santamaría y estamos con Francesca Petersini. Y lo que venimos a hacer es presentar este primer sandbox o en realidad workshop con respecto al régimen de tokenización con la última resolución de CNB 1031. A partir de ahí también contamos con la presencia de Alejandro Rodríguez Ariola desde CNB para que podamos hacer una presentación preliminar de qué es lo que está pasando en Argentina, qué es un sandbox y qué es lo que justamente queremos lograr que se mejore y se desarrolle en el país desde un punto de vista tecnológico. Con una pequeña o pequeñas palabras, cortitas palabras, queremos comentarles qué es Crecimiento, desde donde los invitamos, y a partir de ahí dar comienzo a este webinar de 1 hora y media. Crecimiento es una organización, es un movimiento que busca que Argentina pueda convertirse en la capital tecnológica del mundo, entre lo que es la innovación. Y a partir de ahí, más allá de todos los distintos tipos de eventos de desarrollo de ecosistema, como pop-ups o programas para startups, para desarrolladores, para estudiantes, dentro de nuestra oficina que contamos en Palermo, también tenemos un departamento regulatorio que se dedica a encontrar las mejores maneras que el desarrollo regulatorio de Argentina sea lo más pro innovación posible, razón por la cual encontramos en el régimen de tokenización o el sandbox que ha sacado justamente el ente regulador como uno de los primeros pasos más importantes. A partir de ahí, esas breves palabras es que los dejo de la mano de Francesca y de Alejandro para este primer webinar y como al final de todo, dentro de los primeros o últimos momentos de este webinar, podremos invitarlo al resto de los workshops que tendremos haciendo, desde lo que es no solo legal, pero de mercado de capitales, tecnológico y también de casos de uso. Sin más further ado, Fran, te dejo. Bueno, darles las bienvenidas a todos. Alejandro, agradecerte mucho por venir en representación de la Comisión Nacional de Valores. Damos comienzo a la presentación de las manos de Alejandro. La idea es al último tener unos minutos para preguntas y al último les voy a hacer yo una invitación a las próximas actividades que tendremos. Alejandro, te cedo la palabra. Perfecto, buenas tardes a todos. Muchas gracias antes que nada a Crecimiento y en especial a Miriam, a Francesca y a Teo por el tema de, que estuvieron atrás de la organización de todo este evento, que realmente son eventos fundamentales para que se den a conocer estas normas nuevas que cuesta a veces hacer entrar un poquito, que la idea entre, ¿no? O sea, por eso son fundamentales estos eventos. Ahora, voy a compartir lo que tengo preparado, un breves comentarios de la norma, y empezamos. Ahí está, ahí están viendo, ¿no? Fenomenal. Ahí va. Perfecto, listo. Perdón por el inconveniente técnico. Bueno, vamos a empezar un poquitito con la historia de cómo empezó todo esto, ¿no? Ya hace un poquito más de un año, en julio, que tuvimos la primera reunión en la CNB con el directorio y todo el equipo de tokenización, que era un poco como un sueño, la verdad, de tener un régimen de tokenización en la Argentina. Lo veíamos como algo, siempre lo comentamos, ¿no? Toda la oposición interna y externa que tuvimos, digamos, chocar siempre con eso de lo nuevo, ¿no? De lo desconocido, qué es lo que vamos a hacer acá, esto se puede, no se puede. Encontrabas mucha gente que te decía, no, esto en realidad no lo podemos hacer, o qué venimos a hacer acá, o esto lo podemos hacer. O sea, nos encontramos con un montón de barreras, digamos, ¿no? Después de eso, de un largo tiempo, llegamos a la 1060 en abril de este año, que pudimos lanzar a consulta pública el régimen de tokenización, que fue el régimen que más opiniones tuvo en toda la historia de la CNB. Eso habla a las claras que la gente quiere saber de qué se trata, que es un tema de importancia en la agenda. Hicimos 2 meses después, en junio, salió la 1069, luego de escuchar a todos los sectores. Tuvimos algunas discrepancias, como era de esperar, con participantes tradicionales y demás. Y llegamos al régimen de la 1069, que era un régimen mucho más acotado que la de ahora, la 1081, que establecía principalmente un régimen de tokenización para activos del mundo real y bienes sin cotización, ¿no? Ese era el
fundamento de esa regulación. Luego, ahora en agosto del 21, empezamos con el régimen actual, la 1081, que es como ya decimos, nos gusta decir, la segunda fase. Esto es una tokenización en fases. Venimos paso a paso. ¿Por qué? Porque nosotros lo dimos en llamar este régimen como de representación digital. No hablamos tanto en la norma de tokenización y de token, que es a propósito, porque acá estamos hablando, el token en este régimen es el título, o sea, es una representación adicional más que se agrega de un valor negociable tradicional. O sea, no estamos hablando específicamente, por eso quisimos hacer la diferenciación, tokenización como género y representación digital como una especie particular de tokenización, que se agrega, ¿no?, esta representación adicional a las existentes y a las tradicionales, ¿no?, la cartural y la escritural. Algunos objetivos que nos planteamos acá en el régimen principalmente es traerle modernización al mercado de capitales argentino, un mercado de capitales tan pequeño, tan pigmeo, como me gusta decir. La idea de esto es tratar de llenarlo de nuevas herramientas como para que se puedan meter nuevos inversores, nuevos actores. Es una nueva, son nuevos canales de financiamiento que se abren y nuevas opciones de inversión. Por eso decimos que esto trae inclusión financiera real, porque va a abrir mucho más el mercado. También otorga seguridad jurídica, porque tener un régimen de tokenización en la norma de la CNB es muy importante para dotar de seguridad jurídica a la gente, especialmente al inversor que va a ir a invertir. No es lo que obviamente nos gustaría tener una ley de tokenización o una modificación a la ley de mercado de capitales, o incluso, si queremos ir un poquito más, al Código Civil y Comercial, especialmente en la parte de títulos valores. Pero bueno, es lo que tenemos, por eso siempre decimos que es un régimen de tokenización posible, porque es lo que podemos hacer ahora. Si vienen esas modificaciones legislativas en el futuro, obviamente que esto va a crecer mucho más porque está la voluntad política y está esa idea de ir y seguir en pos de la innovación, de regulaciones flexibles y a favor de la innovación. Otro tema, otro objetivo que también se plantea la norma es la equivalencia funcional, un tema fundamental en este tipo de normas de innovación financiera, con las salvedades previstas que después voy a explicar, que marca la norma, pero tiene que existir esa equivalencia funcional entre un valor tradicional, un valor escritural, un valor cartular y estas nuevas formas de representaciones digitales, que se van a generar, como nos gusta decir, en el marco de la neutralidad tecnológica. Nosotros siempre decimos, hablamos de generación de la representación digital y emisión, ese verbo, esta palabra lo utilizamos para lo que es la emisión tradicional, ¿no?, del valor, que tiene que estar depositado en la caja de valores, que después lo vemos. El artículo 1 de la RG 1081 lo que vuelve un poquito al origen de la 1060, que era bastante ambicioso, que admitía la tokenización todos los valores negociables que se admiten ahora. Ahora tenemos un poquito más, que voy a explicar luego, pero básicamente lo que se puede tokenizar son acciones, incluidas las de doble listado, ONs, CDRs, valores fiduciarios, o sea, representativos de deuda fiduciaria o certificados de participación, todos con oferta pública, cuyo activo subyacente sean activos del mundo real o bienes admisibles. O sea, acá, a diferencia de la 1069, acá podemos tener como subyacente valores negociables con oferta pública o incluso sin oferta pública. Podemos tener, si quisiéramos, un fideicomiso con un subyacente con una bolsa de activos virtuales, con participaciones en fideicomisos no financieros, con cualquier
valor de alguna entidad privada con o sin oferta pública o de entidades públicas. Lo mismo ocurre para las cuotas partes de fondos comunes de inversión cerrados. Después se agregó acá en esta ocasión, se puso expresamente lo que se entendía, pero bueno, se colocó de manera expresa que se puede tokenizar cualquier tipo de derecho accesorio que tenga el valor negociable que se va a tokenizar. Esto siguiendo el principio de accesoriedad, la suerte de los accesorios y la suerte de lo principal. Después se sigue con la exclusión de los valores sociales, verdes y sustentables y los vinculados a la sostenibilidad, que eso no se pueden tokenizar, al igual que los que pertenecen a los regímenes de oferta pública con autorización automática, salvo los que pertenecen a emisores frecuentes, que eso sí se pueden tokenizar. Vamos a ver más adelante si hay alguna novedad en esto, porque este tema, digamos, la regulación que estamos haciendo está en constante evolución y movimiento, y siempre vamos a ver si hay que retocar algo, lo vamos a retocar, así que eso podemos ver, hay que esperar, pero bueno, puede haber alguna novedad. Después también aquí se agregó en la 1081 títulos de deuda público extranjeros Mercosur, países Mercosur y Chile, que se van a poder tokenizar y pueden formar parte de subyacente o integrar los fondos comunes de inversión. En este caso, tanto los valores, los títulos públicos nacionales y los extranjeros no necesitan de autorización previa ante la CNB. Esto es en espejo a lo que pasa con lo que dice el artículo 83 de la Ley de Mercado de Capitales, que vos no necesitas venir a la CNB. Obviamente, la CNB regula la negociación de los títulos públicos, no la emisión, que salen por un decreto si es un título público nacional, por un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Las tecnologías admitidas que toman en cuenta la regulación. Un tema muy importante es que la tecnología, habida cuenta que la norma aplica el principio de neutralidad tecnológica, lo importante es que vos podés elegir la tecnología que más y mejor se adecue a tu modelo de negocios, en tanto y en cuanto respete los cánones y los parámetros que fija la norma, ¿no? Especialmente es que tiene que usarse una tecnología de registro distribuido, o sea, esa emisión, negociación, liquidación y custodia del valor admitido, tiene que ser a través de una DLT o TRD, como es en español, o cualquier otra tecnología similar. Utilizamos siempre esta frase que se usa siempre en estas normas para dejar abierto a futuro de cualquier otra tecnología nueva, superior, superadora que exista, que aparezca, que va a poder ser tranquilamente incluida en esta regulación. La tecnología, por supuesto, que se utilice tiene que garantizar la seguridad, que es fundamental, y cumplir con las características de nominatividad e identificación indubitable del emisor. Esto es clave porque es un régimen de tokenización regulado y centralizado, en este caso, en PCABs y en los participantes que tiene, que marca la norma. Entonces tenemos que saber como reguladores quién es el que está emitiendo ese valor y la nominatividad de ese valor, qué tipo de valores, qué es lo que se está tokenizando. La estructura operativa tiene que ver con los participantes que tienen que darse para que se produzca la tokenización. Si falta alguno de estos participantes, no vas a poder entrar o participar en el régimen de tokenización del CNB. Por eso es importante que tiene que existir un emisor que va a ser el que va a emitir uno de los valores negociables admitidos para la tokenización, de los que vimos antes, va a tener que solicitar la autorización de representación digital, que puede ser al inicio, cuando solicita la autorización de oferta pública, o posteriormente, en el caso de las tokenizaciones posteriores. Ese emisor es el que va a tener que establecer las condiciones del valor, que va a tener representación digital adicional,
lo va a tener que establecer el documento de emisión del valor, que este documento de emisión es un capítulo especial o una sección especial dentro del prospecto de emisión de oferta pública, donde se va a establecer las principales características de la representación digital. De eso después lo vamos a ver más tarde, pero es el corazón, digamos, de la representación digital. ¿Qué es lo que tengo que poner? ¿Cómo lo voy a poner en el documento de emisión? Después necesito tener, por supuesto, una caja de valores, un agente depositario central de valores negociables, que es la entidad que va a tener la administración y custodia centralizada del valor tradicional. Es una cuenta especial, segregada e inmovilizada, donde esa cuenta va a tener que dejar constancia la caja de valores, que esa cuenta está especialmente digamos, está para el régimen de tokenización. Está solamente, pura y exclusivamente destinada a eso, ¿no? Tiene que dejarse esa constancia expresa. Después tenemos que tener titulares registrales, que puede ser uno o más titulares registrales, que van a ser, como marca la norma, el mismo PCAB, o cualquier agente de administración de productos de inversión colectiva, o agentes de custodia de productos de inversión colectiva, o sea, sociedades gerentes, sociedades depositarias de fondos comunes de inversión cerrados, fiduciarios financieros, o también, como se agregó en la 1081, a los ALICs integrales. En todos los casos, estos titulares registrales van a actuar por cuenta de los inversores. Por último, también tenemos que tener dentro de estos participantes que tienen que estar en el régimen de tokenización, tenemos que tener un PCAB que sea persona jurídica registrado simultáneamente en las 5 categorías que marca las normas de la CNB. Ellos van a ser los encargados de la colocación digital, la custodia digital, el registro, negociación y liquidación de los valores digitalizados en sus plataformas de aplicaciones móviles. Después, el último eslabón, digamos, de la cadena es la tokenizadora, ¿no? La entidad especializada en TRD, que va a ser la encargada de hacer las representaciones digitales de los valores tokenizables. Otro tema importante es que los PCABs no van a poder colocar valores negociables que no sean representados digitalmente. O sea, eso tiene que ver con las exclusiones que vienen de la 1058, que se trata de separar lo que es mundo tradicional, ALICs, agentes tradicionales, con PCABs. El documento de emisión, como un poco adelante antes, el documento de emisión que está establecido en el artículo 12 de la norma de la 1081, es muy importante porque acá tenés que explicar bien cómo vas a hacer la tokenización. O sea, lo que nosotros tratamos de hacer en la norma es dar un mínimo. Los incisos que están en el artículo, es un mínimo. Todo lo que se quiera poner por encima, bienvenido sea. Lo que se quiera explicar por encima, mejor. Pero sí o sí tiene que estar esto que marca la norma. O sea, tenemos que especificar exactamente, identificar los valores que se van a tokenizar, cuáles son, el porcentaje, si va a ser total o parcial la tokenización. Otro tema muy importante es la divulgación en el documento de emisión de los riesgos específicos que se derivan de este régimen de tokenización, porque es, como vamos a ver después, es un tema clave, dado que hay una separación patrimonial existente entre el titular registral que es el hold de los récords del valor que se va a tokenizar, y el inversor. También se tiene que especificar bien en el documento de emisión, tratar de explicar, digamos, las entidades que van a intervenir, los PCABs, un poco hay que explicar la historia de los PCABs que van a participar, quién está detrás, los administradores, a través de qué páginas y de qué plataformas actúan, si tienen participación en otros países. Hay que tratar de hacer una historia
lo mejor detallado posible de eso. Después hay que explicar también todo lo que es la tecnología que se va a utilizar, qué blockchain, qué red distribuida, los protocolos y estándares tecnológicos que se van a usar, todo lo que es tan importante en la materia de ciberseguridad. Tiene que haber un capítulo especial en el documento de misión que explique los riesgos de ciberseguridad y todo, por supuesto, explicado en un lenguaje claro y sencillo para el inversor. También tiene que detallarse, además de los PCABs y de sus plataformas, dónde se pueden operar los valores digitalizados. Se tiene que identificar a los titulares registrales y al depositante en caja de valores. También se tiene que explicar si se permite el uso de activos virtuales para suscribir o para liquidar, para cobrar a creencias. También hay que explicar si está habilitado el uso de activos virtuales, que pueden ser monedas estables o no. También, por supuesto, esto tiene que ver con lo que dije antes, el artículo 15 de la norma, hay que advertir sobre la separación patrimonial existente y el riesgo de calificación como crédito quirografario ante cualquier conflicto o insolvencia, ante el riesgo de insolvencia de los titulares registrales sobre los PCABs. También tiene que disponer el documento la autorización al PCAB para informar la identidad de los la identidad de los inversores al emisor. Esto también tiene que estar cubierto en los términos y condiciones. También otro tema que se agregó adicionalmente es en todas aquellas emisiones superiores a los 7 millones de UVAs, y o sí tenés que tener un PCAB de respaldo. O sea, ahí tiene que haber un PCAB titular y uno de respaldo. En caso de pluralidad, o sea, si tenés menos de, la emisión es menor a 7 millones, con un solo PCAB estaría bien, y en caso de pluralidad de PCABs, estos PCABs se pueden respaldar recíprocamente. Las modalidades de representación digital. La norma plantea dos tipos de modalidades. La inicial, que es al inicio cuando se pide la oferta pública, cuando el emisor pide la oferta pública, ahí va a tener que pedir también la representación digital. Son dos solicitudes de autorización diferentes. En el caso de la posterior, va a ser cuando haya valores emitidos previamente y en circulación en mercados autorizados. Entonces, ahí el emisor va a tener que pedir, el órgano de administración del emisor va a tener que pedir la tokenización posterior de un determinado porcentaje de valores negociables. Y en el caso de las posteriores, lo que se va a tener que hacer, a diferencia de la 1069, es publicar un hecho relevante con 5 días como mínimo antes de que se va a llevar a cabo la tokenización. La idea de esto era tratar de flexibilizar y darle un poquito más de dinamismo, no como antes en la 1069, que había que hacer un documento adicional al de emisión. Entonces eso ya no va más, se va a cumplir con únicamente explicando la tokenización en un hecho relevante. Otro tema también importante que tiene que ver con esto, es con el documento de emisión, es que una vez se va a hacer, es una vez que se va a tener que publicar, o sea, es en la... Y o sea, si emitís un programa, por ejemplo, ahí vas a hacer el documento de emisión. Si emitís una serie, la CNV no te va a volver a pedir que emitas un documento adicional o un documento de emisión. Ya con una vez que esté, es suficiente. O con la explicación que se dé en el hecho relevante en las tokenizaciones posteriores. Algunas disposiciones comunes a las representaciones digitales adicionales. Esto está en el artículo 5 de la norma. Se trató de hacer un poquito más de compactarlo todo para que quede un poco más claro, a diferencia de las normas anteriores. Pero más o menos lo que se explica es cómo es esto, ¿no? Digamos, eh, la tokenización, que tenés que tener una representación tradicional, cartulado escritural, una forma tradicional del valor, depositado en la caja de valores, en el ADSBN.
a nombre de uno o más titulares registrales que van a actuar por cuenta de terceros mediante depositantes autorizados. Hablando de depositantes autorizados, otra novedad que trajo la 1081 es que los PCABs pueden ser depositantes solo para lo que es el régimen de tokenización, para los valores que se van a tokenizar y por el tiempo que dure la tokenización. Pueden ser depositantes. Eso es una novedad bastante importante. Tenemos que tener, por supuesto, una entidad especializada en TRD, que puede o no estar registrada como PCAB, seguramente no se van a inscribir como PCAB, no va a ser necesario. En tanto y en cuanto no entre en ninguna actividad de los PCAB, del artículo 8 de la 1058, no tienen que estar obviamente registradas como PCABs. Y estas entidades van a ser las encargadas de hacer las tokenizaciones, de las representaciones digitales. Tienen que garantizar las tecnologías que utilicen, tienen que garantizar seguridad, inmutabilidad y verificabilidad, fungibilidad, transferibilidad y trazabilidad de las operaciones que se hagan con los valores digitalizados. Es un tema muy importante. También, dado que el emisor va a ser el responsable por la actuación de la tokenizadora, es importante saber a quién estamos contratando para hacer la tokenización. Por eso en la norma tratamos de incluir, reforzar un poquito eso de que la tokenizadora tiene que tener cierto prestigio, experiencia, una estructura operativa adecuada para la tarea que va a desempeñar. No puedo ir, a mí me gusta decir, yo no puedo ir a cualquiera que me diga si yo te tokenizo, tengo una blockchain que es excelente, te hago la tokenización, no, danger, cuidado, porque si no después yo voy a ser responsable. La norma dice claramente que el emisor es el responsable por la tokenizadora, no lo es ni el PCAB ni el titular registral. Otro tema que de disposición común para las tokenizaciones, tanto la posterior como la inicial, es que las tokenizaciones no requieren esos valores con representación digital adicional, no requieren que tengan cotización y negociación en mercados autorizados, salvo, como marca la norma, a la excepción del artículo 6, párrafo 2, esa norma lo que habla es cuando tenés una tokenización parcial. O sea, cuando tenés una tokenización parcial que no es 100% digital, la parte que no es tradicional, digamos, vos no vas a necesitar negociación y cotización en mercados autorizados, y lo que es tradicional va a correr por las normas de la comisión tradicionales para el valor que se trate. Son normas independientes y emisiones independientes. Esta es la digital por un lado y la tradicional por el otro. Otro tema también importante es que la infraestructura tecnológica donde se negocien o sea, en los PCAB, donde se van a negociar esas plataformas que van a ser hasta un máximo de 5, tienen que ser interoperables entre los participantes. Por eso también es importante que desarrollen sistemas, que eso va a quedar a gusto y piacere de cada uno de los participantes de los PCABs que estén ofrezcan al público, a su público inversor, los valores digitalizados, pero tiene que haber una trazabilidad de esos valores, qué inversor lo tiene, dónde está ese valor. Tiene que haber un registro detallado e interoperable entre todos los PCABs que participen. Eso es muy importante. La norma no hace foco en eso porque deja a la libertad de que los PCABs apliquen el sistema que mejor les convenga y que más se adecue a su negocio, o que lo vengan ya aplicando, ¿no? Por último, están las famosas restricciones, los valores negociables con representación digital adicional no pueden salir de los PCABs que estén designados en el documento de emisión.
Eso es muy importante. O sea, yo si tengo 5 PSAs designados en el documento de emisión, no lo puedo mandar a un sexto o no lo puedo mandar a un PSAB que no esté designado en el documento de emisión. También los tokens o los valores digitalizados que se hagan, que se construyan, tienen que ser a través de contratos inteligentes que impidan justamente que se fuguen esos valores digitales y que se terminen negociando en plataformas no autorizadas o de finanzas descentralizadas. Volviendo un poquito a lo que explicaba antes, la norma, esto es lo que está especialmente en el artículo 15 y 18, que habla de que existe esa separación patrimonial entre el titular registral y el inversor. Esto tiene que ver porque es un régimen, al fin de cuentas, un poco un régimen híbrido, porque toma un poco de cada mundo, del mundo tradicional y del mundo disruptivo, si se quiere. Por eso es que existe esta separación patrimonial, porque es como una suerte de cadena. Acá tenés el inversor que actúa a través del PSAB, el PSAB actúa a través del titular registral, el titular registral es el holder of record que está en el registro electrónico de caja de valores. Por eso tiene que existir esta separación, nosotros hablamos de separación patrimonial entre el titular registral, que es el que figura en caja, como holder of record de ese valor tradicional, que sí o sí es necesario para poder hacer la tokenización, y esos titulares registrales actúan por cuenta de terceros, que eso lo tiene que decir la caja de valores en la cuenta especial, la del 5 inciso B, que dice la norma especialmente, esa cuenta tiene que estar específicamente detallada en caja de valores que está para el régimen de tokenización CNB. Eso es un punto muy importante, porque el titular registral no puede, obviamente no puede derivar, no puede transferir esos valores digitales, esos valores tradicionales, perdón, que están depositados para la posterior tokenización. Eso es un tema muy importante. Y lo que nosotros tratamos de emular acá es un poquito lo que dice el 138 de la Ley de Concursos y Quiebras, que habla de esto, de que los titulares registrales y los PSABs están administrando bienes ceros. Eso es lo importante. Acá se trata de emular. Obviamente que en nada te quita, nada impide que en un tribunal pueda decir que acá hay un derecho personal del inversor y no hay un derecho real sobre el valor negociable digitalizado. Después, por un lado, lo que habla la norma es la segregación contable que tiene que existir de los valores digitales, los PCABs. Esto se deriva del artículo 16 del capítulo 3 del título 14, que esto viene de la 1058, que explica claramente que los tokens, los valores digitales, como nos gusta decir a nosotros, con representación digital, tienen que estar, o sea, no puede estar, el PSAB no se los puede registrar contablemente a su nombre. Estos son bienes de terceros, tienen que estar registrados contablemente como bienes de terceros. De ahí por eso es que decimos segregación contable. Oferta pública y representación digital. Es muy importante lo que dice la norma para que no queden dudas que hay una oferta pública, o sea, la oferta pública del valor, la colocación primaria del valor tradicional junto con la representación digital simultánea o posterior, se considera un único acto a los fines de calificarla como oferta pública. Eso se quiso dejar expresamente en la norma, en el artículo 6, para que no haya ninguna duda de que hay una oferta pública y vas a poder gozar de los beneficios impositivos que otorga la oferta pública de valores negociables. En el caso de emisiones parciales con representación digital, si la emisión, como dije antes un poco, si la emisión no es íntegramente representada digitalmente, la porción
tradicional cumple con la normativa vigente en materia de emisión, colocación y custodia y negociación. La digital va a ir por el lado de RG 1081. Algunos principios fundamentales que marca la norma: no hay, como siempre decimos, no hay dos valores, no hay dualidad de valores negociables. Una representación digital no implica la creación de un nuevo valor negociable. Es una nueva forma de representación que se agrega a las ya existentes, del valor negociable. No hay una autorización diferencial de oferta pública, hay una equivalencia expresa de equivalencia funcional de la representación digital con las otras formas tradicionales, esto como principio general, con las salvedades o excepciones que planteé antes, que vienen del artículo 15 y 18 de la norma, que tienen que ver con el ejercicio indirecto de los derechos económicos y políticos que otorga el valor digital. Después, por supuesto, la norma plantea la neutralidad tecnológica, que la CNB no te va a plantear ninguna, que uses ninguna, en particular, ninguna tecnología en particular. Se va a poder utilizar la que mejor y más se adecue al modelo de negocios que se implemente. Puede ser una blockchain pública, una privada, una blockchain híbrida, la que sea. Algunos requisitos que marca la norma de los valores digitalizados: tiene que ser, se tiene que emitir bajo una tecnología segura y confiable. La información tiene que estar en una blockchain, en una DLT, o cualquier otra tecnología que garantice, sí o sí, la seguridad, la inmutabilidad, todo lo que son las características de blockchain, ¿no? Seguridad, transparencia, inmutabilidad, verificabilidad de las operaciones y trazabilidad por sobre todo. Después tenés que tener una emisión tradicional, previo o simultánea, o sea, si es una inicial va a ser simultánea, si es posterior va a ser previa. Tenés que tener el valor emitido conforme a la ley. Y por último, la digitalización tiene que ser realizada por una entidad especializada en DLT o tecnología similar, con reconocido prestigio y experiencia en la materia. La norma, un poco en espejo con lo que es la normativa de la Ley de Mercado de Capitales, de protección del inversor, todo lo que es materia protectiva del inversor, dado que se trata de, es un activo virtual, es una doble condición que tiene este activo, porque es un valor negociable también. Se van a aplicar todos los principios protectorios fundamentales de protección de inversor, equidad, transparencia, todo lo que marca la ley, eso desde ya. También todo lo que es respecto a los certificados de tenencia, se detalló un régimen especial a través de lo que es, como pasa en este régimen, todo eso a través del PCAB. El inversor le tiene que pedir al PCAB, es un derecho que se incorpora expresamente en el 1081, que en todo momento puede pedir eh, el certificado de tenencia, con o sin intervención del PCAB, y ese certificado lo tiene que endosar el titular registral a favor del inversor. Eso es muy importante porque es un derecho específico que se colocó en la 1081. Después, el reemplazo de los valores negociables representados digitalmente se puede pedir, el reemplazo el inversor lo puede pedir en todo momento, siempre dentro, digamos, lo que se agregó acá en la 1081. Antes se tenía que, sí o sí, bloquear el valor, el valor digital. Ahora se agregó la opción de que se puede bloquear o quemar el digital correspondiente. Cuando contra la entrega del valor digital se tiene que bloquear.
Y obviamente la entrega material del valor tradicional se va a ajustar a la naturaleza y situación de depósito, y el inversor tiene que contar con una cuenta comitente abierta en un depositante habilitado. La norma también eh, permite el arbitraje entre las formas de representación. Se puede pasar de lo tradicional a lo digital, de lo digital a lo tradicional. Hay una cierta flexibilidad que marca la norma. Se puede ampliar y reducir esa porción digital de los valores negociables, pero siempre dentro del límite autorizado por la CNB. Esto, que bien se entendía en la 1069, acá se ajustó un poquito la norma, se lo puso expresamente, y el arbitraje se puede ir, o sea, se puede hacer el swap de digital a tradicional, de tradicional a digital, a solicitud del inversor, contra la entrega del valor en forma tradicional, que tiene que bloquear o quemar el digital correspondiente. También la representación digital se puede volver a solicitar de ese valor emitido tradicionalmente para facilitar justamente el arbitraje entre los distintos ámbitos de negociación. Después está el tema del artículo 18 de la norma, que habla de todo lo que es la trazabilidad y la posibilidad del inversor de poder ejercer el voto divergente. Básicamente lo que plantea la norma es que se tienen que garantizar los PSABs, y los titulares registrales tienen que, en especial el PSAB, tiene que garantizarle al inversor todos los derechos políticos que otorgue ese valor que se está digitalizando. Tiene que tener sistemas que faciliten y que le permitan ejercer esos derechos al token holder, ¿no? Al inversor del valor digital. Fundamentalmente tiene que adoptar el PCAB y el titular registral todas las medidas conducentes para proteger esos derechos y que aseguren transparencia y fidelidad del proceso asambleario. Es un poco lo que se trata de hacer, es que si ese valor, si hay una asamblea, si hay un evento corporativo, si hay un pago de acreencias de dividendos, el inversor que tiene el valor digital tiene que tener el mismo derecho que si lo tuviera en tradicional. O sea, el PCAB y el titular registral tiene que garantizarle ese derecho al inversor. Hay unas restricciones y prohibiciones que plantea la norma: prohibición del uso de las representaciones digitales por parte de los PCABs. Obviamente no pueden usar los valores. No se puede acceder a protocolos. Este régimen impide que se negocien los valores en protocolos DeFi, y no se puede negociar por fuera de los PCABs designados en los documentos de emisión. La custodia digital, la administración y custodia digital va a estar, por supuesto, a cargo de los PCABs designados que intervengan en el régimen de tokenización. Van a tener que establecer requisitos prudenciales, que esto viene derivado de la MI 58. Todo lo que es MI 58, la norma no trató de repetir lo que decía la MI 58, sino que, por supuesto, todo lo que viene de ahí es aplicable acá. O sea, todo lo que es requisitos en especial de custodia de los activos virtuales, se va a aplicar todo lo que es el régimen del 1058, o reglas adicionales que se impongan en el futuro por la CNB. Los PCAB y los titulares registrales tienen que asegurar, un poco como dije antes, todo lo que es pago de creencias, de intereses, de utilidades, de los valores, tiene que ser fluido e inmediato, tiene que tener acceso inmediato el inversor a todos esos eventos corporativos, y los PCABs deben bloquear los valores digitales antes de producirse los pagos o eventos relevantes e informarlo con anticipación para impedir transferencias indebidas. Las obligaciones específicas del PCAB en este sentido tienen que identificar claramente a los inversores que tienen posiciones en
valores digitales. Se debe garantizar la identificación única en tiempo real de esas tenencias. Tienen que tener un registro adecuado, interno, de los inversores que tienen valores negociables representados digitalmente. Le tienen que dar el PSAB, le tienen que dar a sus inversores el acceso a esa información en todo momento, para que lo puedan consultar en todo momento sobre sus posiciones en los valores y las operaciones que hayan realizado. Al igual que tienen que llevar un registro de todos los eventos y afectaciones, gravámenes, inscripciones que afecten a los valores digitalizados. Todo lo que es transparencia, por supuesto, aplica al régimen de tokenización CNB, el título de transparencia, de normas de transparencia de CNB, todas las obligaciones de los PCAB van a tener que implementar procesos para prevenir normas en contra, para prevenir, perdón, conductas contrarias a la transparencia, y van a tener que, tienen el deber de informar cualquier sospecha o conducta que se esté por realizar que sea contraria a la transparencia en el ámbito de la oferta pública. Como no puede ser de otra manera, todo lo que es normas PLAFT y protección de datos personales tienen que ser cumplidas por los PCABs, tienen que dar cumplimiento estricto a todo lo que es normativa antilavado. Las responsabilidades por la tokenización es importantísimo, lo dije antes, es obligación del inversor indicar en el documento de emisión quién es el responsable por la actuación de la entidad tokenizadora. En el caso de que haya, o que sea una sociedad gerente, que sea un fondo o un fideicomiso, ahí vas a tener que indicar expresamente cuál de esas sociedades va a ser la responsable por la tokenizadora, si va a ser la administradora del fondo, la depositaria. Eso hay que aclararlo expresamente en el capítulo de la representación digital. Ni los titulares digitales ni los PCAB son responsables por la actividad de la tokenizadora. El emisor debe especificar siempre claramente en el documento de emisión los riesgos existentes relacionados con la actividad de la tokenizadora. No pueden delegar responsabilidades en otras personas, hay una imposibilidad de delegación de responsabilidades. Y los participantes del régimen de tokenización no pueden celebrar convenios que contradigan las normas establecidas en los artículos 22 y 23, que tienen que ver con justamente la responsabilidad de los PCABs en la tokenización, de los PCABs y la responsabilidad por la tokenización del emisor en este caso. Los PCABs son responsables por cualquier conducta de lo que es la colocación. Todo lo que es PCAB va a ser custodia, todo lo que es digital, ámbito digital, va a ser responsabilidad del PCAB. O sea, la colocación, la suscripción, la negociación, la custodia digital, todo eso va a ser responsabilidad. Todo lo que es el entorno digital va a ser responsabilidad del PCAB o PCABs que intervengan en la tokenización. También tienen que establecer diferentes mecanismos de consulta y de reclamos para que puedan acceder los inversores, y tienen que cuidarse de que no existan discrepancias o irregularidades entre la tenencia y la custodia digital que tiene ese PCAB. Tienen que, por supuesto, definir protocolos claros que se identifique claramente cuáles son las personas que tienen esos valores digitalizados. Como dije antes, no hay imposibilidad de delegación de responsabilidades. Lo que es materia publicitaria rige lo que es la ley del mercado de capitales. Toda la normativa en ese sentido va a aplicar acá, que fundamentalmente tiene que ver con que la publicidad tiene que ser clara, no engañosa, sin jerga técnica, en un lenguaje claro y sencillo, comprensible para cualquier persona. Se tienen que explicar
acabadamente y de manera sencilla los riesgos que existen, que tiene que ver especialmente, no son los derivados de los activos virtuales, que tienen que ver con la MI-58, sino específicamente acá hay que hacer foco con los artículos 15 y 18 que tienen que ver con la separación patrimonial que produce la tokenización entre el titular registral y el inversor. Eso es importante que se aclare específicamente la publicidad en las plataformas web, en las aplicaciones móviles de los PCABs que participen. La fiscalización y control, por supuesto, va a quedar a cargo de la comisión, que tiene, por imperio de la 27739, tiene facultades plenas de regulación, inspección, fiscalización y control, al igual que sanción, de el régimen de tokenización de CNB. Se puede ordenar en cualquier momento la suspensión y prohibición o cualquier otra medida preventiva ante cualquier posible incumplimiento de la normativa. Otro tema importante que incorpora la norma es, en caso de suspensión de repositoria de la CNB de algún valor tradicional, el PCAB tiene que suspender la comercialización de la versión digital en sus plataformas. El sandbox regulatorio, por último, ya terminando, lo que tratamos de hacer acá es, a diferencia del resto del mundo, de un sandbox tradicional, que es un sandbox más discrecional, que va a ir la empresa, el emprendedor, va a presentar el proyecto, el regulador escucha, el regulador tiene que aprobar los documentos, la documentación. Acá no va a correr esa discreción, sino que es un sandbox para evaluar el impacto inicial de la tokenización dentro de un ámbito regulado como el mercado de capitales. Es por un año, a partir del 21 de agosto, vence el 21 de agosto del 2026, está la posibilidad de que se prorrogue por la comisión, eso se verá más adelante. No se va a permitir, vencido el plazo, la emisión de nuevos valores negociables representados digitalmente, ni la digitalización de valores negociables previamente emitidos bajo este régimen, una vez que se haya vencido el plazo, ¿no? de la tokenización del sandbox. Una vez finalizado el año del sandbox, se verá si se va a prorrogar o no. La idea es, yo creo que ojalá que tenga éxito, que se pueda seguir, que se pueda continuar, que todo va a depender de si va a haber mercado o no. Yo creo que eso es clave. Si hay representaciones digitales, si las emisoras, si se eligen estos vehículos jurídicos nuevos para llevar adelante tokenizaciones, todo dependerá de eso, si hay mercado, y en ese sentido se podrá prorrogar o no. Veremos qué pasa. Luego de 2 años, otro tema importante, los valores negociables que obtuvieron la autorización para su representación digital, pero no fueron efectivamente representados digitalmente dentro de los 2 años, serán excluidos de pleno derecho del régimen de tokenización. Las plataformas digitales y aplicaciones móviles gestionadas por los PCAB serán consideradas ámbitos autorizados para la oferta pública de valores negociables en los términos de la ley de mercado de capitales y normativa aplicable. Eso es un tema también muy importante, dado que no tenemos una modificación a la ley de mercado de capitales, los PCAB no son mercados, como todos sabemos, tenemos que dar un cierto marco de que este marco está autorizado por la norma CNB. Si Dios quiere, si tenemos una modificación a la norma de mercado de capitales, a la LNC, vamos a poder hacer muchas más cosas, vamos a poder hacer tokenizaciones nativas, emisiones nativas de valores negociables, no necesariamente en principio con participación de agentes depositarios centrales de valores negociables,
será un tema futuro para ver, un desafío regulatorio, es un tema para más adelante. Algunos beneficios claves a manera de conclusión que aporta la del régimen del 81: mayor seguridad jurídica, se proporciona un marco jurídico claro y formal para la tokenización de valores negociables con autorización de oferta pública, lo que reduce la incertidumbre y fomenta la confianza del inversor en este sistema. Se valida tecnológicamente a las TRD, a las tecnologías emergentes, eso es muy importante, para optimizar la emisión, negociación y liquidación y custodia de valores negociables, conforme a la ley de mercado de capitales. Inclusión financiera real, se trata de expandir el universo tan pequeño del mercado de capitales tan chiquitito que tenemos, tratar de ir hacia nuevos ecosistemas con estas plataformas digitales y aplicaciones móviles, donde se van a poder negociar los valores negociables con oferta pública, digitalizados, productos financieros más dinámicos, promover la creación de instrumentos financieros innovadores que aprovechen las capacidades de la tokenización de activos. Y por último, seguimos con la idea de posicionar a la Argentina como un hub de finanzas digitales a la vanguardia en la región. Esto es todo por hoy, quedamos abiertos a preguntas y por supuesto se pueden contactar conmigo ante cualquier consulta, duda, inquietud. Estamos siempre haciendo Zooms, recibiendo consultas, así que estamos para escucharlos, por supuesto. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación, súper claro. Hay un par de preguntas, si querés que repase. Sí, por favor, Francesca. Y las Para que los queden que para por ahí, después, se sí, contactan conmigo. para los que por ahí no saben cómo se hacen las preguntas, al lado de la casilla de mensajes hay 6 puntitos. Ahí dentro de eso hay una función que es Q&A. Yo igual las voy leyendo a las que están hasta ahora, Dale. que fueron escribiendo. Tenemos una de Sebastián Kohler. Muchísimas gracias, Alejandro. 2 preguntas. La primera, ¿son embargables los tokens? Segunda, ¿cómo se estipula en el documento de emisión el porcentaje de tokenización si se puede intercambiar a uno con el valor negociable emitido? Es decir, ¿puede aumentar, disminuir luego? Lo de si es embargable es lo mismo, acá tenés equivalencia funcional, o sea, la norma te dice expresamente si hay un embargo, el PSAB tiene que registrarlo, tiene que hacer el bloqueo, tiene que cumplir, como si se tratara de un valor tradicional y que está depositado en caja en una LIC, acá se tiene que reflejar en el PSAB. Eso por un lado. Y la segunda es, era larga, tenía que ver La con segunda la... dice, ¿cómo se estipula en el documento de emisión el porcentaje de tokenización si se puede intercambiar uno a uno con el valor negociable emitido? Es decir, Claro, no, ¿puede aumentar o disminuir? claro, eso tiene que ver, es todo, digamos, va a ir hasta el porcentaje autorizado para representar digitalmente. Yo puedo ir y volver de un esquema a otro, pero no me puedo superar de lo que la CNB haya autorizado digitalmente. Creo que tiene que ver con eso. La pregunta, nunca me puedo ir, pasar de un ecosistema a otro, pero no me puedo eh, salir de lo que se haya autorizado para representación digital. De 10. La otra pregunta, preguntan si la charla queda grabada. Si va a quedar grabada, eso de última me escriben a mí, se los puedo pasar sin problema. Perfecto. Eh, Voy a consultar a ver si queda también grabado en algún canal de crecimiento. Y después pregunta si hay algún caso de Real World Assets ya lanzado en Argentina. Hay varios. Salió, sí, el famoso, el de Land Token, El de Ripio. salió a principios, mediados de septiembre, un fideicomiso tokenizado de tierras productivas. Ese ya está corriendo.
Después acá preguntan si el activo tokenizado puede ser comercializado por cualquier residente en el resto del mundo. Ejemplo, tokenización de real estate puede participar en la compra o venta de un usuario de la PCB que no tenga residencia en Argentina. No, todo lo que es negociación, este régimen es cerrado en ese sentido. Puedo tener, por ejemplo, soy una desarrolladora de real estate, puedo participar a través de seguramente de un fideicomiso que tenga como subyacente desarrollos inmobiliarios, por ejemplo. Yo voy a tokenizar eso, pero siempre tiene que estar cerrado, la norma lo dice, la negociación tiene que ser en territorio nacional y en los documentos, en los PCAs que estén designados en el documento de emisión. En ningún momento voy a poder, o sea, el smart contract no me va a poder permitir a mí o al PCAB, no le va a poder permitir que ese token se vaya a Japón, por ejemplo, y se negocie en un exchange en Japón, no va a poder ser posible, porque tiene que ser una negociación local en los PCABs que estén designados en el documento de emisión y acá en territorio nacional, no va a poder ser afuera. Después acá hay un comentario con pregunta de Ron Engelberg. El proceso parece engorroso, burocrático y costoso, desalentando al emprendedor. ¿Es correcta esta percepción? Considerando el desafío tecnológico ya está resuelto, el arma de un proyecto tokenizable ya presenta complejidades propias más allá del desafío tecnológico que en general está resuelto. Sí, yo comparto obviamente que esta tecnología ya te deja todo, funciona sola, o sea, es la tecnología más transparente, más segura que vas a tener, desintermedia un montón, esa es una de sus grandes virtudes, pero nosotros estamos en un ámbito regulado y tenemos que meter un poco de intermediación, lamentablemente. Veremos más adelante si podemos tener una ley de tokenización o una modificación de la ley de mercado de capitales que nos permita hacer una emisión tokenizada directa, nativa, y ahí yo creo que va a ser mucho más flexible, mucho más fácil poder tokenizar. Mientras tanto, lo que tenemos es un régimen posible y otra principal barrera que yo puedo encontrar en lo que es este tipo de tokenización regulada es que tenés ciertas barreras económicas, si se quiere, de que armar un fideicomiso financiero o un fondo común de inversión no es para cualquiera. Eso yo lo entiendo, es una de las principales barreras. Pero bueno, después eso es lo que tenemos ahora, y no también tenés, esto es oferta pública, eh, tenés ofertas privadas dentro del CNB, tenés un régimen de oferta privada y después fuera del CNB tenés, vos podés hacer un régimen de un proyecto, si se quiere, que incluya un token. Si no lo haces público, va a ser una oferta privada, no vas a tener problema. Eso sí existe también. Sí, es importante por ahí esa definición que está dando Alejandro, que lo que regula el CNB tiene que ver con la oferta pública, con la oferta privada y proyectos que venían existiendo y que ahora incluso se han traspasado a la oferta pública, que va de la mano por ahí con el comentario este que deja acá Augusto Salazar, que pregunta qué pasa con la superposición que habrá con empresas que ya estaban ofreciendo tokens, por ejemplo AgroToken, ya sean ficticios o radicados en el exterior, y si se podrán acoplar acá a partir del sandbox. Claro, claro, tal cual, Francesca. Sí, de hecho hay muchas empresas bueno, Lantoken fue una de ellas que se venía de antes y se fue readecuando y se adaptó al régimen de la 1081. Va a haber mucho de eso y todo tiene que ver con si querés o no estar en un régimen de oferta pública, si te conviene o no. Tenés que tener todos los participantes que te marca la norma. O sea, tenés que tener un emisor, una tokenizadora, un titular registral, eh, PCABs, hay todo una estructura operativa que tenés que seguir.
y depende del alcance, digamos. Hoy por hoy, lo que es el CNB, veremos más adelante si hay una modificación o no, desconozco, pero hay un régimen de oferta privada, pero es muy pequeño, que esto podría ir en algún momento eventualmente por un régimen de oferta privada. Este régimen de 1081 lo podés acoplar con el régimen de oferta privada de CNB. Podría suceder. Acá la siguiente pregunta de Lautaro Barea dice, la tokenización SBS no ingresa en el sandbox de la regulación, pero entiendo que no hay una prohibición de tokenización. ¿Qué sucede con la especie AB que están ofreciendo a tu criterio? No, hoy por hoy la norma, o sea, no se puede tokenizar. Lo que es SBS no se puede tokenizar, no entra en este régimen. Si vos estás por fuera de este régimen, desconozco si existe, la verdad no lo vi, pero digamos, si vas a entrar, vas a ofrecer públicamente un SBS, que la norma te lo prohíbe, la CNB te va a intimar a que ceses, seguramente, porque la norma te lo prohíbe para este régimen. Si yo lo hago privadamente, una tokenización privada, no la hago pública, podría existir. No lo veo, no veo el impedimento, pero en el momento que vos lo haces público, que lo publicás en una página, haces un marketplace y ahí vas a tener un problema. Siguiendo, la próxima pregunta de Santiago Francini dice, gracias Alejandro, dejo dos preguntas. Uno, ¿a qué refiere la norma cuando prevé que los derechos accesorios inherentes podrán ser objeto del presente régimen? No, eso tiene que ver con cualquier derecho accesorio, sea un cupón de una acción, cualquier cosa accesoria a ese, a ese valor, se puede tokenizar, o sea, está la posibilidad, lo dice la norma, se puede tokenizar. Acá hay que tener en cuenta que la representación digital o, digamos, la tokenización en general nunca puede desvirtuar, nunca puede ir en contra de lo que está representando. Si yo estoy representando una acción, no puede ir en contra de las normativas de acción. No puede desvirtuar, no puede ir en contra de la naturaleza jurídica de ese valor que está representando o de ese, si vamos más allá, de ese bien que está representando. Y la segunda dice, siempre que el depositante se comprometa a bloquear esos valores negociables representados, no es necesario que el PCAB sea depositante o titular, ¿no? Eh, el PCAB puede ser depositante si quiere, puede ser titular registral también si quiere, es opción. Yo creo que por lo general lo que se va a dar es que sean, para centralizarlo un poquito más, van a ser eh, plataformas de negociación, titulares registrales, no sé tanto si depositante, no lo vi todavía, pero existe, sí lo puede ser, lo pueden hacer, y el valor tradicional tiene que estar bloqueado en esa cuenta especial que va a estar sujeta a la tokenización. Perfecto. Ahora acá lo que sigue de Mónica Miño. Muchas gracias a Crecimiento y Alejandro. ¿Podría existir una diferencia de cotización entre valores tradicionales y tokenizados? Y eso, bueno, es un tema que cuando estábamos haciendo la norma, nosotros también nos preguntábamos, bueno, el tema del arbitraje, ¿cómo va a ser? Evidentemente va a haber, seguramente va a haber diferencias en los precios. Ahí vas a tener que ver si me conviene, compro barato en el exchange y lo vendo más caro en el mercado tradicional. Es un tema de arbitraje. Habrá que ver los precios, además, en teoría van a tender a nivelarse, digamos. Supuestamente eso es lo que la teoría dice, que se van como hacia el mismo nivel en condiciones normales. Pero bueno, habrá que ver esto cuando esté rodando,
a ver qué pasa. Pero bueno, va a haber evidentemente diferencias en los precios entre una plataforma y la otra, entre un ecosistema y otro. Yendo a la próxima pregunta, Fernando Riva dice, se habla de que los tokens generados no pueden ser utilizados en DeFi, pero ¿qué pasaría si se hace un derivado usando vaults y utilizar este segundo? Ejemplo, Build de BlackRock se puede hacer un derivado y se está usando como colateral para stablecoins. Sí, mira, todo lo que sea DeFi no lo vas a poder, o sea, no se va a poder negociar nada de esto en DeFi. O sea, lo dice expresamente la norma, no se puede ir hacia un protocolo y negociar dentro de un protocolo descentralizado. Si vos tenés algún derivado de uno de estos valores, lo vas a tener que no sé, negociar. Acá no va a poder entrar en este régimen. Yo lo tengo que negociar sí o sí en los PCABs que estén designados en el documento de emisión. No me puedo salir de ahí. No me puedo salir de un esquema de PCABs centralizados, como es este caso. No me va a poder, no lo va a poder permitir la tecnología que la tokenización va a tener que llevar a cabo para poder hacer esto. Santiago Francini pregunta, si la segregación contable no requiere indispensablemente una estructura jurídica con patrimonio de afectación, ¿o no? Digamos, lo que es segregación contable de los activos virtuales se va a regir por lo que es la norma, la RG 1058. Se va a tener que aplicar todo lo que es eso, lo que dice esa norma, que fundamentalmente, si mal no recuerdo, es el artículo 16, que es lo que explica que un poco se replica acá en la 1081, que es que los PCABs no pueden registrar a su nombre los valores digitalizados. Tiene que ver con eso. Como tampoco los PCABs, a nivel de modo general, no pueden registrar como propios los activos virtuales de sus clientes. Aplica eso acá, es lo mismo. Después, acá tenemos un comentario de Mariano Arce, creo que es un poco una opinión. Si el token es cerrado, entonces tiene muy poco sentido tokenizar algo. Me parece muy bueno que la CNB se actualice, pero haciéndolo cerrado vuelve de nuevo al sistema burocrático. Sí, ¿Se desregula o pierde atractivo? no, es una opinión muy valedera, pero entiendo, por supuesto se puede significar un poco eso que cerrás, como que no lo hace atractivo. Pero bueno, repito, es lo que se puede hacer ahora. Es mejor tener algo a no tener nada, y es una opción más, pero después veremos cómo se va a ir desarrollando, si hay modificaciones legislativas y qué se puede innovar más, mejor, si se puede desintermediar un poco más o menos, hay que ver. A mí no me gusta el modelo, por ejemplo, esto lo digo a título personal, el modelo MiCA con tanta regulación que no te deja caminar. A mí la verdad que mucho no me gusta, con los CERINS y demás, pero lo que yo, si me pongo un poco del lado mío, del regulador, para a los efectos de controlar de las inscripciones registrales de los tokens que vas a tener que administrar, algo tenés que tener, digamos, no sé si un ERIR, pero algo tenés que tener que te lleve un registro de quién tiene el token. Lamentablemente algo tenés que hacer, porque es una tokenización regulada y centralizada. No es una DeFi que es libre, que yo entro, tenés un liquidity pool que genera liquidez, que yo entro, salgo como quiero, cuando quiero. Eso acá yo no lo tengo. Sumando un poco por ahí a lo que dice Alejandro, para los que no vienen del palo legal, que por ahí hay personas que están desarrollando su producto y demás, es importante por ahí tener en cuenta que la CNB es un organismo que tiene un margen muy acotado de acción que está enmarcado en una ley. Entonces, tampoco es una ley
como es MiCA o como hay en otros países, que te permite justamente crear un marco nuevo, sino que ellos tienen que adaptarse al marco existente y tienen un marco de actuación limitado. Entonces eso Tal cual. también es algo que es importante tenerlo en cuenta, que tampoco se les puede pedir que regulen todo porque no tienen la capacidad para. Claro, totalmente, Francesca. Y después acá tenemos últimas dos preguntas. Lucía Capdepont pregunta de qué régimen en el mundo se inspiró esta regulación. Lo pusimos en los considerando, si mal no recuerdo, tratamos es un poco miramos lo que hay en todos lados, un poco el de Brasil, miramos el régimen de tokenización, el sandbox que hay en Brasil, que es muy bueno. Les recomiendo que vean la página del proyecto principal que tiene el sandbox, que tiene que ver con Mercado de Capitales, tokenizadora.br. Realmente es un proyecto, a mí me encanta personalmente, es muy bueno. Nosotros no lo podemos hacer exactamente igual como está en Brasil, dadas las limitaciones que tenemos actualmente, pero a mí me encanta, la verdad, ese proyecto. Y un poco miramos ahí, miramos Uruguay, la ley que está en Uruguay, ya está próximamente a salir la ley de PSABs. Un poco miramos Uruguay, un poco miramos MiCA, que eso lo miran todos, un poco general. eh, el régimen el pilot regime de la Unión Europea también. Poco, poco nos basamos en eso. Y la última pregunta, Alexis Jankowski pregunta, ¿cuál es la razón por la que los valores tokenizados no pueden ser comercializados por personas por fuera de la Argentina? Y tiene que ver un poco con, principalmente, un tema de control, de fiscalización y control. Eso es principalmente para saber tener trazabilidad, o sea, es importante. O sea, cuando ves, a mí el otro día hace poco vi que nos mostraron un proyecto que hay, y ves ahí cómo es el sistema que tiene el PCAB, o en este caso eran varios, y ahí ves en la realidad cómo es, qué porcentaje tiene cada uno de los PCAB, de los tokens, y ves bien la trazabilidad que tenés que tener acá. Básicamente es por eso, porque no queremos que se vayan a cualquier lado, no saber perder la trazabilidad a ese valor. Más que nada porque tenés también hay un emisor detrás que es el que está emitiendo ese valor y que es responsable por la tokenización también. Creo que esas son todas las preguntas. Espero no haberme salteado ninguna. De última, bueno, si a alguien le quedó algo, puede creo levantar la mano y los autorizamos. Y por último, en realidad los quiero invitar, los voy a compartir un minuto pantalla. Desde Crecimiento vamos a estar llevando adelante a finales de octubre un programa interdisciplinario y también cross-sector en el sentido que va a estar dirigido a varios sectores para todos aquellos que estén interesados en aplicar el sandbox, ya sea como tokenizadoras, proveyendo tecnología a los que sean emisores, los fondos, fideicomisos, es decir, está dirigido tanto a sector tradicional financiero y el sector Web3, por ahí que tiene más bien la pata tecnológica, justamente para abordar diferentes aspectos, va a ser tanto desde el ámbito legal, financiero, de mercado, como lo que es tecnología. Así que invitarlos, vamos a estar compartiéndolo en las redes y probablemente mandemos un difundido a sus correos. Va a ser lo que sí con aplicación y selección, porque la idea es que sea un cupo reducido para que justamente tenga valor. Así que, dicho eso, si no hay más preguntas, creo que damos por finalizado. Bastante horario. Bien, Así justito, que, perfecto. Cualquier cosa quedo a disposición, por supuesto, me pueden ubicar en LinkedIn y todo, o me mandan un mail a la comisión, no hay ningún problema. bueno, agradecerte Alejandro nuevamente por tu tiempo y por la presentación.
en nombre de Crecimiento y creo que de todos los presentes, haber respondido todas las preguntas. Y nada, agradecer también a la comisión por estos espacios y que estén dispuestos a compartir y a hacer accesible por ahí la norma a todo el mundo. Y esa es la idea, Francesca. Así que bueno, los agradecidos somos nosotros y bueno, quedamos a disposición para la próxima. Estamos acá. Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias a todos por sumarse, por haber dedicado un tiempo de su día a esto. Cualquier duda, comentario, lo que necesiten, me pueden contactar a mí por LinkedIn, por mail. Y nada, agradecerles nuevamente.